Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todas, todes, todos. Muchas gracias por haberse sumado, gracias por esperar estos 5 minutitos. Siempre esperamos un poquito por la gente que tarda un poco más en entrar por el tema de conexión, así que muchas gracias a todos los que se quedaron. Bueno, me presento, yo soy Sabrina Córdoba, soy responsable de movilización en Amnistía Internacional Argentina. Les doy la bienvenida a este taller, les agradezco muchísimo que se hayan sumado. Este va a ser un taller de herramientas, ¿no? En un principio ahora vamos a ir hablando un poco de qué se va a tratar y viendo los temas, pero bueno, en un principio son todas personas interesadas en la fotografía y en cómo poder llevar el activismo a través de la fotografía. Así que no los quiero demorar mucho más, les voy a dar un par de indicaciones únicamente, por las dudas, y porque estaba el cartel recién, pero por las dudas, el taller es Fotografía y Activismo, una herramienta para cambiar el mundo. No se confundieron de taller, están en el taller correcto. Este taller va a ser liderado por Tomás, que Tomás ya está con la cámara prendida, Tomás Ramírez Labruz, coordinador junior de comunicación y fotógrafo de Amnistía Internacional Argentina. Disculpen, estoy tratando de atender también al chat. Sí, estamos grabando y esta grabación va a estar disponible para ustedes, para todas las personas que se anotaron. Así que después, bueno, por si lo quieren repasar, por si necesitan retirarse más temprano, eso no va a haber problema. También les vamos a compartir algunos materiales, pero eso después lo vamos a estar hablando. Bueno, Tomás, gracias Tomás por brindarnos esta oportunidad, por compartir tu conocimiento. También les cuento que a Tomás lo pueden encontrar en Instagram como TR Labrowse, lo vamos a poner en el chat igualmente para que lo puedan encontrar fácil. Y les cuento también, porque sé que están haciendo ya varias preguntas en el chat, vamos a tener un momento para responder preguntas al final del taller, así que lo pueden dejar también en el chat y nosotras vamos a ir seleccionándolo para poder hacer todas las preguntas en orden al final. Le doy la palabra a Tomás. Muchas gracias, Tomás, por haber venido. Te cedo la palabra. Buenas tardes a todas, todes y todes. Qué hermoso encuentro. La verdad que estoy muy nervioso y muy feliz al mismo tiempo. Mi nombre es Tomás Ramírez. Hace más de 10 años que saco fotos. Hace más de 3 años y medio que formo parte del equipo de comunicación de Amnistía Internacional Argentina. Inicialmente mis orígenes vinculados a la fotografía venían más en el mundo de la fotografía editorial, la fotografía de moda, y es interesante cómo la vida nos va dando ciertas vueltas y recorridos, y nos permite ir conociendo un poco, bueno, todas las posibilidades que hay en el mundo de la fotografía, qué es lo que los mueve, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos inspira. Y en algún momento inicié a ser voluntario en una organización que trabajaba derecho a la salud, y ahí comencé a entender como toda esta potencia que tiene la fotografía y el vínculo que claramente tiene con el activismo. Y es un poco en este contexto que surge un poco la propuesta de este taller. Haré una presentación que voy a continuar a compartir pantalla. A ver. Pim, pim, pim. Ahí va. Bien, ¿se ve? Se ve bien. Perfecto. El nombre del taller es justamente Fotografía y Activismo, una herramienta para cambiar el mundo. Y como comentaba, mi recorrido con la fotografía comenzó un poco con otros géneros, y cuando entré a Fundación Debra Argentina, que es una organización que trabaja con los chicos con piel de cristal, que es una enfermedad que no tiene cura hasta el momento, tiene una esperanza de vida muy, muy baja y trabaja principalmente con infancias y adolescencias. Nos encontramos en un contexto donde justamente teníamos ciertas dificultades para poder compartir un poco imágenes de lo que la piel de cristal se trataba, y un poco en el marco de esa experiencia fue que empezamos a pensar algunas estrategias para poder vincularnos con la familia, con los chicos y poder compartir sus historias, en un contexto donde, bueno, había muy poco material audiovisual al respecto. Y en ese sentido, poder conseguir ese material para contar lo que hacía la organización era muy importante. Y ahí es cuando comprendí que eso era lo que me gustaba, y eso implicaba generar vínculos, conocer, profundizar, investigar, y ver la manera de, bueno, contar historias que no están siendo contadas, poder ponerle luz sobre determinadas temáticas que no están siendo narradas ni compartidas, y ahí entendí bueno, descubrí este maravilloso mundo de lo que es el fotoperiodismo. Como comentaba un poco, la idea de este taller en principio es importante como compartir algunas expectativas.
No vamos a salir de este taller conociendo cómo hacer fotografía con el celular necesariamente, sino vamos a ir unos pasitos más para atrás. Vamos a desmitificar esta idea de que necesitamos equipos técnicos robustos para poder hacer grandes fotos, con lo cual también vamos a dejar todo el material que vayamos viendo a lo largo de la clase. Al final armamos un documento con un montón de hipervínculos y material de consulta. Posiblemente vamos a presentar una serie de conceptos y no desarrollarlos en profundidad, porque el objetivo de este taller es aproximadamente 50-60 minutos. Al final del encuentro va a haber un espacio de preguntas y respuestas, así que lo que vaya surgiendo lo pueden ir poniendo en el chat. Ahí, en el día de hoy no estoy solo, estoy muy bien acompañado por Sabri y por Yari, que van a estar revisando ese chat y van a estar subiendo después las consultas que vayan apareciendo. Primer punto de partida, es fundamental poder pensar todo esto, ¿no? Digo, ¿cómo puede ayudar la fotografía en la defensa de los derechos humanos? Con lo cual, les invito a que puedan responder en el chat las respuestas que se imaginan a esta pregunta, ¿no? ¿Qué vínculo hay entre la fotografía y el activismo? Voy a ver si puedo abrir el chat. Acá. Genial. Ahí van llegando respuestas: generar conciencia, mostrar la realidad, permite mostrar nuestras causas, representación, documentar, exponer. La fotografía visibilizó al movimiento un 99%, testimonios, un documento inmediato y refutable, lo que no es difundido en grandes medios. Es súper interesante mostrar cómo esta alternancia de la concentración de los medios más tradicionales y cómo a través de una cámara podemos mostrar historias que no están siendo contadas, humanizar, ayuda a evitar la represión de la policía, es una herramienta de visualización de las distintas realidades. Tu sensibilidad al sacar fotos puede hacer que alguien quiera saber más, visibiliza y transmite emociones, subjetividades, documentación y memoria. Tremendo todo lo que fue surgiendo. Muchas gracias por la participación. La idea es poder hacer de este espacio y este encuentro algo dinámico, así que espectacular todo lo que fue surgiendo. Súper interesante detectar que, bueno, hubieron muchos lugares comunes que fueron surgiendo, con lo cual estamos de alguna manera en la misma página entre todos. La fotografía es un documento que nos muestra lo ocurrido en el lugar. Queda claro un poco, después de compartir todo esto que surgió, el rol clave que tiene la fotografía en la lucha y en la promoción de los derechos humanos. Esto enmarcarlo en el trabajo de una organización internacional como lo es Amnistía y toda la agenda amplia que implica los derechos humanos y distintos casos y temáticas como por ejemplo violencia institucional, la fotografía termina siendo como esa herramienta clave que pone sobre la mesa las distintas campañas, historias, testimonios que son necesarios para poder dar cuenta de esta vulneración de derechos por las cuales, nada, nos organizamos y trabajamos y queremos cambiar. La fotografía de la niña en Nepal alertó sobre el verdadero impacto de las bombas de fósforo en Vietnam. Tremendo, tremendo ejemplo. No sé si todos lo ubicamos. En algún momento tal vez se les habrá cruzado en algún momento de sus vidas esa fuerte imagen que generó un debate público a nivel internacional acerca del contexto político que se estaba viviendo en aquel momento, con lo cual, acertadísimo ejemplo. Como comentaban recién, hay 1000 vértices diferentes, puntos diferentes, abordajes diferentes de esta temática. Y un poco pensando en el recorrido, se me ocurre una manera interesante de poder condensar todo esto en 3 ejes claves, a diferencia a lo mejor de otros géneros de la fotografía. Estos ejes son capturar, componer y conectar. Ahora vamos a ir a lo largo del encuentro profundizando sobre cada uno de estos 3 ejes, pero de alguna manera la fotografía en el marco del activismo es el resultado de esta triada, de esta relación de estas 3 partes. Nosotros lo que nos proponemos también hoy en el encuentro, como comentaba más temprano, es romper esta idea hegemónica de que se necesitan grandes cámaras para sacar grandes fotos, entender también de que muchas veces nos podemos encontrar en determinados contextos espontáneos
donde no pretendíamos estar en determinadas situaciones, sin embargo estamos, y la vulneración de derechos está pasando ahora mismo, y está bueno poder tener determinados recursos para poder, como decíamos recién, retratarlo y generar una muestra empírica de lo sucedido, ¿no? Muchas veces sucede de que quienes militamos solemos ir a las calles y encontrarnos en situaciones donde es necesario que haya algún tipo de registro, ya fuese con una cámara profesional o con el celular. Y todo ese tipo de fotos que nos van a ayudar son el resultado de estas tres líneas, campos, que ahora vamos a profundizar. Invito, por favor, si van surgiendo dudas, que vayan poniéndolas en el chat, que vamos a ir recopilándolas para poder debatir al final del encuentro. Este primer eje de capturar, tiene que ver con toda la cuestión más técnica operativa de la herramienta. Esta herramienta puede decir, perdón que sea muy repetitivo con esto, pero es muy importante, puede ser del celular, o puede ser una cámara reflex, o puede ser lo que sea que pueda capturar una foto. Pero al mismo tiempo, si bien hablamos sobre las múltiples posibilidades y herramientas que hay para sacar una foto, es muy importante ir teniendo el recorrido necesario para conocer las ventajas y desventajas, o los límites o potencialidades de la herramienta que tenemos cerca para sacar la foto. Una cámara de celular y una cámara reflex profesional, ambas pueden sacar fotos, claramente sí. Simplemente algunas tendrán más posibilidades para determinadas cosas y otras tendrán más posibilidades para otras. Por ejemplo, digo, el celular lo tenemos hoy por hoy en el bolsillo siempre. Una cámara profesional, reflex, muchas veces para determinadas fotos necesita determinadas lentes, que son objetos muy, muy grandes que no te entran en el bolsillo. Entonces digo, todo tiene sus ventajas y desventajas, y tenemos que ser muy conscientes justamente de esas potencias y limitaciones. Además del equipo técnico, tenemos que tener muy en claro qué es lo que queremos contar con esa foto, y dónde vamos a estar, y qué es lo que queremos capturar para contar esa vulneración de derechos, esa historia, ese testimonio. Es decir, no va a ser lo mismo que yo vaya a una movilización, a una marcha, o que vaya a la casa de la persona cuyos derechos fueron vulnerados. Estamos hablando de dos contextos categóricamente diferentes. No va a ser lo mismo, a lo mejor, una movilización de la agenda de crisis climática, o una movilización que tenga que ver con derechos económicos y sociales en el contexto de un gobierno que se caracteriza por llevar adelante distintas medidas represivas, con lo cual estamos hablando de contextos de violencia súper heterogéneos, y ni hablar de que no será lo mismo si nos juntamos a tomar un mate o un café con alguien cuya historia, cuyos derechos han sido vulnerados y nadie está escuchando a esa persona. Entonces acabo de dar cuenta de escenarios súper diferentes y que presentan desafíos súper diferentes. Entonces es muy importante, por un lado, esto, entender dónde vamos a estar, qué queremos contar y qué dispositivo y qué herramienta vamos a estar utilizando. Todo esto en el marco de capturar. Y otra cosa que es muy importante es poder entender, o por lo menos tener las nociones básicas de lo que se conoce el triángulo de la exposición. ¿Qué es el triángulo de la exposición? Una foto, por decirlo mal y pronto, es básicamente una forma de escribir con luz. La fotografía viene un poco de la génesis de esa palabra, de la escritura con la luz. La luz en las cámaras, ya fuese de celular o ya fuese una cámara reflex, entra a través de tres variables diferentes. Por un lado, un primer momento va a ser la velocidad. Es decir, estas cámaras van a tener un lugarcito por donde entra esa luz, que es el obturador, y ese obturador va a tener distintas velocidades. Cuando cada una de sus velocidades, como pueden ver en la imagen, va a representar distintas cosas. Cuando, por ejemplo, estamos viendo algún partido, algún deporte, o lo que fuera, o algo de mucha acción, vamos a necesitar velocidades muy, muy, muy altas, que es el ejemplo de 1/500, que vemos que justamente se ve quieto el objeto que está en movimiento. Por el otro extremo, cuando usemos velocidades no tan rápidas, sino mucho más lentas, quiere decir que va a tardar más tiempo abierto el obturador, va a entrar más luz, y al estar más tiempo abierto el obturador, significa que todo lo que se esté moviendo no va a quedar congelado, y como vemos en la cuarta foto, vemos que hay como una estela de movimiento. Entonces, es importante ir conociendo estas nociones básicas de la fotografía para poder comprender un poco de vuelta esto que decía hace un ratito. No va a ser lo mismo que haga un retrato tomando un café, que no va a ser lo mismo gente movilizándose, o no va a ser lo mismo gente en un contexto de represión.
Mencionaba recién entonces que también, por otro lado, otra variable es la cuestión de la apertura. Eh, el obturador, por donde entra la luz, podemos compararlo con una puerta o una ventana. La ventana puede estar muy, muy abierta o la ventana puede estar muy, muy cerrada. Si la ventana va a estar muy, muy cerrada, va a entrar menos luz que si la ventana estuviera completamente abierta. Que es un poco lo que estamos viendo, por un lado, en la imagen que aparece en la presentación, pero además agrego un condimento, por así decirlo, que es que podemos observar que hay, nosotros al diafragma le vamos a utilizar la letra F de referencia, que cuando la apertura, guarda con esto que es como medio complejo porque es al revés indirecto, por así decirlo. La apertura cuando la ventana está más abierta, vamos a usar números chicos, por ejemplo 1.8. Eso quiere decir que la apertura está al máximo y entra mucha, mucha luz. Cuando entra mucha, mucha luz, además, vamos a notar que vamos a desenfocar el fondo, y que es el efecto que podemos ver en la imagen. Por el otro extremo, cuando la ventana está lo más cerrada posible, va a entrar muy poca luz y casi toda la imagen va a aparecer enfocada. Por ejemplo, si yo quiero hacer un retrato y desenfocar el fondo, vamos a usar aperturas como 1.8, que son números bajos. Si yo quiero hacer foto de paisaje o quiero hacer un grupo de personas en una movilización, vamos a usar aperturas más cerradas para que salga lo más que podamos enfocado. Como puede ilustrar la imagen de la presentación. Y por último, la otra variable es el ISO. El ISO vendría a ser como la sensibilidad del lugar donde se almacena la luz. Vemos que hay una misma foto dividida en dos. Cuando la sensibilidad que usemos sea más baja, es decir, ISO 100, ISO 200, ISO 300, nos va a permitir y nos va a dar fotografías con mucha más definición. Cuando el ISO sea muy, muy alto, vamos a encontrarnos con fotos con mucho, mucho ruido y grano, que es justamente la parte de arriba de la ilustración que está en la presentación. Es importante entender de que cuando más definición queremos que tenga la foto, más luz de ambiente vamos a necesitar. Entonces, una foto con sensibilidad baja, con ISO bajo, vamos a poder sacarla al mediodía, cuando hay mucho sol. No vamos a poder sacar fotos de noche con sensibilidades bajas. Va a ser algo complicado, por así decirlo. Estas tres variables que acabo de mencionar son lo que se conoce y forman el triángulo de la exposición. Y es importante poder conocer esto para tener una mínima idea de justamente cómo funciona la luz, cómo capturamos la luz y cómo se genera una foto. Esto, como les decía, da cuenta de determinados escenarios diferentes y vamos a tener que tener en cuenta esto a la hora de si es una movilización de noche, si es una movilización de día, si nos encontramos a tomar un café, un mate o el relato de la persona que está justamente en la campaña o historia que queremos compartir, si eso es una merienda, si eso es más a la tarde-noche. Todos los escenarios van a cambiar la luz, que la luz es lo más importante justamente en la fotografía. ¿Cómo podemos modificar estas variables? Por un lado, con las cámaras profesionales tienen modos que son manuales, donde podemos ajustar estas variables, y si no, los celulares y también las cámaras tienen modos automáticos que justamente los celulares y las cámaras se encargan de configurar estas tres variables para que la foto salga lo mejor que se pueda. ¿Por qué presento esto? Básicamente, de vuelta, para tener una noción básica de cómo funciona la cuestión de la captura de la luz. Si uno no tiene conocimientos técnicos de cómo sacar una foto en manual, no importa, ya que, como decía, los celulares y las cámaras cuentan con modos que se pueden adaptar a distintas situaciones y va a ser tan simple como poder apretar el botón y el círculo de disparo. Pero es súper copado poder, a medida que podamos, ir leyendo y profundizando en los conocimientos de esta parte técnica. Lo mejor que nos puede ir pasando con el tiempo es que nosotros, como fotógrafos, podamos tener el control lumínico de la situación. Entonces, ir aprendiendo cómo funciona todo esto nos va a permitir poder mejorar justamente este control. Bien, pasamos justamente a otro eje que es muy importante, que es la cuestión del componer, la composición. Lo que me comentaba recién es justamente toda la parte técnica de cómo funciona la cuestión de la luz. Ahora vamos a un segundo estadio que tiene que ver con repensar la cuestión de la mirada, cómo componer la imagen, y cuando hablamos de composición tiene que ver
nosotros nos encontramos una foto y vemos un montón de elementos. Por ejemplo, si saco una foto a una manzana sobre una mesa en una cocina, vamos a encontrar la mesa, la manzana, elementos que hacen en la cocina. Bueno, todos esos elementos, la realidad es una sumatoria de distintos elementos. Entonces, las distintas leyes de composición nos hacen poder repensar cómo pararnos nosotros con la cámara para que en la foto se ordenen esos elementos. Y al mismo tiempo, no solamente es importante conocer cómo se vinculan estos distintos elementos para la foto, sino también, bueno, retomar un poco esto que decía al principio, ¿no? ¿Qué es lo que quiero contar con la foto? ¿Y dónde voy a sacar la foto? No va a ser lo mismo de vuelta estar en una marcha, estar en el marco de tal vez un paisaje, por ejemplo, muchas veces distintas campañas en el norte, con toda la cuestión que tenga que ver con la explotación de litio y demás, son esos escenarios súper diferentes a lo que podría llegar a ser una marcha de gatillo fácil o violencia institucional. Entonces, digo, tener conocimiento y claridad sobre dónde vamos a estar y qué es lo que queremos contar es muy, muy importante. Porque nos permite tomar decisiones, las mejores decisiones, para poder contar de la mejor manera posible esta historia que queremos justamente visibilizar. Como decía, bueno, también dejo algunas preguntas guías, ¿no? ¿Qué debería aparecer en la foto y cómo para transmitir lo que quiero contar? Además, dentro de lo que es la fotografía, está esto que mencionaba hace un rato, que son las reglas de composición. Eh, Existe una serie de normas que han sido estudiados durante muchísimos, muchísimos años, a los cuales a nuestro ojo, nuestra mirada, hay algunas formas de ordenar los elementos que nos parecen más armónicos, orgánicos y atractivos. ¿Les ha pasado en algún momento, justamente, que hay algunas fotos que llaman más nuestra atención que otras? Estamos hoy en un contexto, que no lo mencionamos, pero es súper importante traerlo, de sobreestimulación visual, con todo el tema del boom de las redes sociales, con todo el tema de la saturación de noticias, con publicidades en las calles todo el tiempo, con nuestro celular que nos ofrece justamente WhatsApp y demás aplicaciones de mensajería sobreestimulados todo el tiempo. Y en este contexto de saturación de imágenes, hay algunas que nos llaman la atención y hay algunas otras que no. Eso, hay un montón de variables que explican eso, y una de las tantas tiene que ver justamente con las leyes de composición, de cómo está compuesta esa imagen y cómo se ordenan los elementos. Hoy les traigo solamente algunas de las tantas reglas que hay, que son muy fáciles de aplicar y que nos van a ir ayudando fácilmente a poder construir estas imágenes. Esto que parece tal vez una obviedad, no lo es en absoluto, y es muy, muy importante, que es poder identificar el centro de interés. Vivimos en una realidad que hay un montón de objetos y cosas todo el tiempo, pero nosotros tenemos que tener claro, primero, qué es lo que queremos contar, qué es lo que queremos mostrar, y después poder identificar qué es lo que nos va a permitir contar eso que queremos narrar. En este caso, de alguna manera, el centro de interés en la foto es muy claro, que tiene que ver justamente con varias cosas. Primero y principal es poder transmitir un poco la emoción de la fuerza del abrazo. Vemos claramente dos personas que justamente en los cuerpos y en cómo están dispuestos esos cuerpos se ve un nivel de emoción muy, muy grande y mucho lo que vendría a ser contención. En este caso hay algo de la mirada que nadie está pensando en el cartel rojo que está allá en el fondo o en la vecina que está pasando en el fondo. De alguna manera, por distintos elementos que ahora vamos a mencionar, queda claro de que lo más importante en esta foto es el abrazo. Punto de color, si nos ponemos como a leer un poco más la foto, también hay algo que puede sumar un dato que tiene que ver con que este abrazo está acompañado de un cartel que tiene una serie de letras que forman lo que vamos a llamar como un anclaje, que en este caso el cartel dice justicia para Telma. Entonces, ese cartel con esas palabras nos permite contextualizar un poco más la foto. Y ahí lo que estamos haciendo es ser un poco más efectivos con el mensaje, porque logramos conmover, sensibilizar y contextualizar. Es decir, poner esta foto en un contexto particular. En este caso, justamente es en todo el juicio como avanzando lo de Telma Fardín. Otra regla de composición muy, muy, muy efectiva es lo que se conoce como la regla de los tercios. ¿Qué es la regla de los tercios? Básicamente lo que tenemos que hacer es, mentalmente, no es que vamos a ir con un marcador por la vida, mentalmente tenemos que imaginar trazar dos líneas a nivel vertical y dos líneas a nivel horizontal.
Esto va a generar 9 porciones en la imagen, como podemos ver en esta cuadrícula. Y estas líneas verticales y horizontales se van a encontrar en 4 puntos. Estos 4 puntos son lugares justamente que llaman mucho la atención y que en general nuestro ojo, cuando ponemos los objetos de interés en esos puntos, tiende a quedarse, a seguir leyendo la foto. En este caso podemos observar cómo tenemos justamente a este cartoncito, este muñequito, posicionado en 2 puntos de interés y en una de las líneas. Entonces, esta regla de los tercios nos permite la facilidad de que si quisiéramos, de hecho podemos ir para atrás, y también vemos que de alguna manera el abrazo está situado en esta regla de los tercios. Podemos ver justamente como Roferrer, una gran aliada, está posicionada justamente en una de las líneas verticales, en este caso el de la derecha, si estamos bien con las composiciones, y el abrazo y los cuerpos justamente están en el eje vertical derecho. Entonces, en esta foto también suma la cuestión de la regla de los tercios que está respetada. Es muy importante repasar reglas, pero al mismo tiempo entender de que las reglas están hechas para romperse en algún punto. Pero para romper las reglas tenemos que poder conocerlas. Entonces por eso sugiero primero poder profundizar y conocer más sobre estas reglas, para después ir con el tiempo ser más creativos y poder justamente romper y crear cosas nuevas que nos llamen más la atención. Otra regla es lo que se conoce como el espacio negativo. Espectacular comentario el de Juan José. Como dice justamente en el chat, muchos celulares ya vienen con la posibilidad de sumar la regla de los tercios. Y las cámaras en general también. Entonces te aparece en la pantalla y ya te aparecen todas estas líneas. Entonces a la hora de sacar la foto es mucho más sencillo al tener las líneas impresas en la pantalla, poder situar, ¿qué cosa? Nuestro objeto de interés, lo más relevante de la foto. Como decíamos hace un rato, las reglas están para romperse, y de alguna manera, con esta regla del espacio negativo, traemos algo que viene a romper con la regla de los tercios. Acá no está parado ni situado en ninguno de los ejes verticales, pero sin embargo es poderosa esta imagen. Por muchas cosas. Por un lado, en principio, es un ejemplo del espacio negativo. El espacio negativo es cuando logramos que el fondo, de alguna manera, no presente elementos que nos distraigan del objeto de interés. Que en este caso es justamente el retrato de Alejandro. Esta foto fue sacada en el marco de una campaña que llevamos adelante de Amnistía Internacional Argentina, en un caso de violencia institucional en la provincia de Chaco. Alejandro fue torturado por la policía de la provincia, y habíamos viajado con el equipo de investigación, con el equipo de campañas, para poder retratar y elevar los testimonios y que cuenten un poco más lo que sucedió y poder crear una serie de piezas para poder contar justamente su historia. Y en este caso hay algo justamente súper interesante. Por un lado, como decía recién, la cuestión del espacio negativo, hay un fondo limpio, y está él como protagonista de esta imagen, y además, algo no menor, que no lo puse como regla, pero siempre poder jugar con las miradas. Las miradas de los rostros son muy, muy poderosas, nos permiten conectar con las otras personas, nos permiten tener empatía, y en ese sentido, el rostro y la mirada de Alejandro juega un papel muy, muy, muy clave. En esta cosa de las reglas que vamos viendo y reglas que se van rompiendo, como decía, no todas las reglas son talladas en oro, y en este caso pasan otras cosas más súper interesantes. Hay algunos momentos donde deberíamos poder calmar la expectativa de que una foto nos cuente todo. A veces a las fotografías le exigimos que nos cuenten absolutamente todo con cada nivel de detalle, y hay fotos que no van a poder hacerlo y que va a haber que contextualizar. A lo mejor esta foto, si bien es poderosa, hay que contextualizarla para quienes no conozcan el caso. En este caso, a diferencia, por ejemplo, de la foto que mostramos hace un ratito de Roferrer, que había un cartel que tenía el hashtag de la campaña, había un elemento que nos ponía en contexto. Acá, por ejemplo, no. Y también esto nos permite como ir para atrás y repensar a la hora de también componer, pensar dónde vamos a compartir nuestras fotos y cuál es el objetivo de esas fotos. Y en ese sentido también
es importante que a lo mejor una foto no va a poder satisfacer todos los lugares donde quisiéramos que esté. A lo mejor esta foto enmarcada, esta foto de Alejandro, en un ensayo fotográfico, donde haya más fotos que estén contando de la historia, o que haya textos que contextualicen de la historia, va a poder tener la fuerza narrativa que por sí sola, ahora, en esta foto, en esta presentación, sin mi contextualización, a lo mejor no tiene. Acá otro ejemplo para poder leer distintas reglas. Acá podemos observar, por un lado, de vuelta la ley de los tercios. Ubicamos a Telma en uno de los ejes verticales. Después hay algo que no se mencionó como regla, pero también es súper interesante, la cuestión de los colores. La cuestión de los colores en general también comunican. Y en este caso, la cuestión cromática está muy vinculada a la cuestión de los contrastes. Podemos en esta foto identificar como que mayoritariamente el fondo es una paleta de colores oscuros, azules, grises, y Telma está de alguna manera con un color que rompe con eso, que justamente es el amarillo. Entonces digo, la cuestión de los colores también termina comunicando, y está buenísimo poder estar atento a justamente qué colores hay, cómo se están relacionando, y ver cómo poder usarlo a nuestro favor. Además, esta foto tiene otra cosa súper interesante que nos pone en contexto con distintos elementos. Esta vez no hay carteles, pero por un lado está la figura de Telma, que es una figura súper reconocida, y por otro está el Festival de Micrófonos y Cámaras y Celulares, que da cuenta también un poco de estar en un contexto vinculado con la prensa. También es súper interesante como esta lectura justamente de la ley de los tercios, de cómo distintos elementos que hay en las imágenes nos van contextualizando. Y después hay más fotos que ahora seguiremos debatiendo. El último eje de esta triada que acababa de mencionar, y es el más importante, y es el que más me moviliza, y es el que más feliz me pone, y creo que es lo más lindo un poco de justamente este tipo de fotografía, y es el eje más fundamental, que es la cuestión de conectar. Y conectar no solamente es justamente con las personas a quienes vamos a retratar, sino conectar también con la temática, con la agenda, con los hechos que sucedieron, con la información disponible en los hechos. Y en este sentido, uno de los más importantes justamente es investigar, investigar, investigar. Tenemos que, en la medida que en la medida de lo posible, poder leer un montón sobre lo que sucedió, sobre la persona que vamos a retratar, sobre el contexto personal de esa persona, sobre, por ejemplo, si es una movilización, bueno, la movilización en el contexto de qué es, sobre qué va a ser, en qué ciudad, qué relación hay con la fuerza de seguridad también. Es un contexto y una ciudad donde la fuerza de seguridad con esa temática tienden a ser muy violentos, suelen estar de alguna manera, ser respetuosos con el derecho a la protesta. Todas esas cuestiones son productos de investigaciones, de leer, de chusmear un poco acerca de esa temática. Y poder leer sobre los casos, sobre las historias, sobre las personas, son los que en nuestra cabeza nos va a poder ir compartiendo y uniendo distintas ideas para poder pensar la mejor foto, para poder contar lo que queremos contar. En este caso, me pone la piel de gallina esta foto en particular. Estamos con Cristina Castro, su hijo hace aproximadamente 2 años desapareció, y 3 meses después apareció sin vida, y hay clara evidencia sobre el accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y podemos observar en esta foto su mirada acompañada de la mirada de su hijo en el mural que está atrás. Llegamos a esta foto investigando, leyendo y conociendo de que Facundo, su hijo, solía transitar un parque, una plaza donde jugaba con sus amigos, donde militaba, y se generaron distintas obras para poder recordarlo y conmemorarlo. Y la verdad que eso desde Buenos Aires no era algo a lo cual íbamos a poder acceder. Y eso fue investigar, no solamente entrar en internet y leer, o agarrar libros y leer, investigar también es entrevistar, charlar y conocer. Y esta foto de alguna manera fue resultado justamente un poco del intercambio que tuvimos
con Cristina Castro. De vuelta, si se quiere, más allá que esto era un ejemplo de lo que vendría a ser como leer, investigar y la importancia de buscar información, también podemos ver de vuelta la fuerza de la mirada, otro elemento muy, muy, muy potente a la hora de hacer una fotografía y que sensibilice y que emocione. En ese sentido, y un poco lo que acabamos de compartir, miradas de vuelta, y en este eje de la cuestión de conectar, es la importancia de poder establecer un vínculo y que no solamente sea una cuestión de irnos con la foto. De hecho, el vínculo es la puerta clave para poder generar mejores fotografías y poder romper la barrera del desconocimiento y la incomodidad. ¿Cuántos de nosotros, de hecho reconozco que ahora estando frente a cámara estoy muy incómodo, cuántos de nosotros nos incomoda estar frente a cámara? Una manera de romper esa incomodidad es entender que del otro lado no hay un desconocido. Uno no pretende hacerse el mejor amigo de la otra persona, ni mucho menos, pero sí por lo menos establecer un mínimo tipo de vínculo. Acá tenemos dos claros ejemplos súper interesantes. El retrato de Elsa está enmarcado en justamente la investigación sobre violencia institucional en la provincia de Chaco que estamos llevando adelante desde Amnistía Internacional Argentina. Otro caso de violencia institucional, de racismo. Los hijos fueron torturados en el patio de su casa y ella fue testigo de toda esa situación. Y por ejemplo, el retrato, en este caso, tenemos el desafío de poder compartir y mostrar un poco el dolor que se vive a través de la situación, en el sentido de que el dolor termina lamentablemente siendo una forma interesante de poder empatizar con lo que le sucedió, con lo que vivió. Pero en esa barrera y abanico del dolor, tiene que ser un punto medio en que la otra persona esté cómoda, no revictimizándola. Entonces, para poder generar todo eso, es clave poder charlar, compartir momentos, entender cómo está actualmente. Si bien estos hechos fueron hace más de 1 año y medio, y más me animaría a decir, son situaciones que quedan marcadas en el cuerpo, con lo cual ser respetuosos de ese proceso es fundamental. Y otra cosa que a lo mejor tiene que ver con el punto anterior, que es la cuestión de enmarcar. En este caso, no queda tan claro con la foto, lo estoy contextualizando, pero por ejemplo, Elsa está en la puerta de la casa donde sus hijos fueron torturados. Entonces, también hay algo de ese fondo, de esa casa, que termina siendo narrativa y termina agregándole un valor a la foto en términos documentales. Todo esto, obviamente, fue por la posibilidad y el privilegio de poder haber viajado a terreno y estar ahí. Todo esto también, la pregunta de poder acceder a ese lugar, tiene que ver que hubo un laburo previo de poder charlar, conversar y generar una conexión, un vínculo y confianza que nos permita acceder a esos espacios. Y siempre, categóricamente, de forma respetuosa y empática. Al lado, nos encontramos con una de las tantas fotos que saqué en el marco de Fundación Debra, chicos con los pieles de cristal, una enfermedad poco frecuente, y son chicos que nacen con esta patología y que tienen problemas para poder generar colágeno. El colágeno es una de las enzimas que tienen la función de unir las distintas capas de nuestra piel, con lo cual tiene una esperanza de vida muy baja, de hasta aproximadamente 15-16 años, y en general sus cuerpos se asemejan a la de una persona que tiene quemaduras, porque al tener problemas para poder generar colágeno, frente al mínimo roce, su piel tiende a desprenderse. Por eso observamos sus brazos vendados. Acabo de relatar una realidad horrible, tremenda, y eso también presenta un desafío de cómo poder retratar todo eso de una forma respetuosa y lejos revictimizante. Estamos hablando en este caso de infancias y adolescencias, y qué mejor que poder retratar jugando. Y al juego no es que se llega de forma espontánea. También hay un laburo previo de charlar, de conocer qué cosas le copan, de cuáles son sus gustos, cuáles son sus pasiones, correr de toda esa historia de experiencia dura de lo que implica semejante enfermedad que hasta ahora de vuelta no tiene cura. Resulta ser de que intercambiando un poco, charlando, era fanático del rap,
Y empezamos a jugar eso, a imaginarnos cómo él era una figura del rap, y es ese contexto donde surgió esta foto. En el role-playing, el poder llegar a esa situación, y que de alguna manera la persona que está siendo retratada se olvide que está siendo retratada. De esa manera también rompemos esta incomodidad de la cámara, y además, de vuelta, estamos hablando de situaciones de vulneración de derechos, estamos hablando de situaciones de dolor, estamos hablando de injusticias. Tenemos que ser nuestras mejores versiones con nuestra cámara para poder corrernos un poquito de ahí y para poder compartir fotos que contribuyan justamente a poder generar cambios en esto que, bueno, que tanto nos moviliza y que queremos claramente, categóricamente cambiar. Por eso es muy importante no llegar a sacar unas fotos e irnos. Poder trabajar de alguna manera, en la medida que se pueda, porque no siempre se puede, un vínculo previo con la otra persona. Otro eje muy importante en esto de conectar no solamente es esto, tener charlas y demás, sino poder leer un montón sobre la temática y entender muy bien a dónde estamos yendo y qué es lo que puede llegar a pasar. Entonces es muy importante y súper clave poder ir con ideas previas, con fotos previamente pensadas, pero al mismo tiempo tener la flexibilidad de contar con la posibilidad de ser espontáneo. Marcha del Orgullo, Argentina, obviamente la bandera iba a estar presente a rolete, con lo cual fotos vinculadas con un símbolo tan importante para el colectivo LGBTI+, eran como un deber, pero también es súper interesante estar atento a todo lo que pueda pasar. En este sentido, digo, esta foto tiene un peso cultural y simbólico muy, muy, muy fuerte, en un contexto donde justamente el velo está vinculado a justamente contextos sociopolíticos mucho más tradicionales, mucho más conservadores, y también retomar la importancia, estoy muy hincha con esto, de la mirada. Digo, esa mirada, al no poder mostrar la boca y la sonrisa por el tapabocas, está mostrando una sonrisa. Entonces digo, estar súper atento a todas esas cuestiones y por más de tener ideas previas, poder tener esta flexibilidad del poder ser espontáneo y estar atento a ver qué es lo que va pasando. Sí debo reconocer de que esta foto no fue la primera que saqué modo ráfaga, hasta que alguna de las tantas fotos podía capturar algo que nos pareciera como más armonioso, y me parece que la armonía en esta foto tiene que ver con el instante del flameo de esa bandera, que es la que está teniendo en sus manos, que da cuenta también de qué bandera es. En esta otra foto, como decía, a veces hay como una expectativa de que una foto cuente todo, y a veces no puede contarlo todo. A veces hay información que va a estar por fuera de la foto, y es súper importante tener en cuenta esto, dónde la vamos a presentar y qué posibilidades tenemos de agregar esa información para poder complementar la fotografía. En este caso, nos encontramos con una imagen de Cristina Castro, mamá de Facundo, y ese lugar fue el último lugar desde el cual Facundo le realizó una llamada. Fue el último lugar desde el cual pudo tener una conversación con su hijo vivo. Y pasa lo mismo que Chaco. Nosotros digo Buenos Aires porque digo, es actualmente donde vivo y donde parte del equipo está, no teníamos forma de saber, investigando y demás, de que existía este lugar, de que podíamos llegar a ese lugar, y todo el peso simbólico y narrativo que tiene ese lugar, y que tampoco podríamos acceder a ese lugar si no había un vínculo y una conexión con Cristina que nos permita hacer estos recorridos. Que para la historia de Facundo es muy importante porque obviamente había que hacer una reconstrucción de los hechos, una reconstrucción de los últimos momentos, una reconstrucción de las últimas contactos y comunicaciones, y en ese sentido esta foto, en este contexto, tiene un peso narrativo muy, muy importante. Y que claramente, si no les contábamos esto, posiblemente quede fuera de la foto toda esa información. Y frente a estos desafíos, cuando posiblemente no podremos contar todo en una foto, entender que hay posibilidades y que está bien que pueda ser complementada esa fotografía. Esto es otro eje súper, súper clave que no estaba mencionado, pero que también es como la conjunción de muchas cosas. Nosotros, como activistas y fotógrafos, tenemos un objetivo principal que posiblemente tenga que ver con crear contenido para sensibilizar sobre determinadas causas, determinadas historias y poder generar los cambios necesarios
para que determinadas injusticias y para que determinados derechos puedan ser respetados. Posiblemente haya fotos que sí sean funcionales a eso, y a lo mejor fotos que no. Pero retomando esta cuestión de la empatía, esta cuestión de generar vínculos y conexiones, es muy importante de que además de conseguir las fotos que queremos, podamos dejar fotos que conecten y otros, de alguna manera, abrazos a través de la fotografía. En este caso es un retrato de Evelyn, en el patio, donde ahí está parada, también fue torturada por parte de la policía de la provincia, fue testigo de cómo cagaron a golpes a sus primos y a sus familiares, recibieron un montón de gritos cargados de racismo, y me parece súper interesante pensar en la posibilidad de en algún punto poder generar algún momento, no necesariamente para resignificar, pero sí corrernos un poco de toda esa historia. Y poder, de alguna manera, poder generar esto. Una sonrisa, un buen momento. Y en ese sentido, por eso retomo a lo mejor una vez que uno tiene las fotos que necesitamos para contar realmente lo que queremos contar, es súper, súper potente y hasta en algún punto necesario, en la medida que se pueda, poder generarse un espacio para este tipo de fotografías también. Que en realidad esto no es tanto la foto en sí, sino es el resultado de un proceso, de un vínculo, de una conexión, y de poder generar un buen momento en un contexto donde ya de por sí generamos un mal momento, porque para nadie es fácil revivir todas estas situaciones que vivieron de tortura, de violencias y de represión. Entonces, si bien es necesario en algún punto atravesar todo ese relato, porque justamente lo que íbamos a buscar eran testimonios para dar cuenta de lo sucedido, como organización, como activistas, como fotógrafos, es súper piola poder generarse un espacio para todo esto también. Y otro punto súper, súper importante es también, bueno, poder pensar otro tipo de fotos que no van a contar todos, pero van a sumar distintos detalles de la historia, y distintos planos, detalles que puedan complementar nervios, sensaciones, justamente contextualizar a los cuerpos, a detalles de marchas, y demás. Como no todo siempre tiene que ser el retrato, hay otras formas también de contar. Un poco para cerrar, que estamos llegando en hora y que la verdad que está bueno poder compartir un espacio de charla y debate, dejo un listadito, una serie de recomendaciones de las cuales vengo a ser como muy enfático. Una de las más importantes, como decía, es investigar, investigar, investigar. Poder leer y tener claridad sobre los casos, eso nos va a permitir poder ser la mejor, buscar, encontrar la mejor manera justamente de poder conectar, de poder dialogar con la otra persona, de poder transitar y ocupar el espacio de lo sucedido o de lo que va a suceder o del evento en sí, poder tener mejores ideas de antemano de potenciales fotos, entender de que en determinados temas hay algunas cosas que van a estar bien vistas y hay otras cosas que no. Entonces, teniendo ese conocimiento previo es clave para de alguna manera no restar y sumar justamente a la hora de generar las fotos para poder sensibilizar sobre la temática. Algo que no comenté, pero en general cuando uno quiere ser escritor, le recomiendan justamente leer libros a rolete. Bueno, en la fotografía lo mismo. Para poder mejorar nuestra mirada y nuestro ojo, lo que más se recomienda es ver fotos, ver fotos, ver fotos, ver fotos, ver fotos. Y en ese sentido es muy, muy importante que nos podamos tomar el tiempo cada uno de poder ir identificando distintos perfiles que nos guste mucho su laburo y poder chusmearlo cada tanto, y no solamente de forma pasiva, sino más analítica, poder preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que nos gusta de esta foto, por qué nos llama la atención, qué es lo que de esa foto creemos que está funcionando. Otra recomendación clave es poder profundizar acerca de estas reglas de composición que mencionaba más temprano. Hay un montón, y hay algunas que son mucho más sencillas que otras, hay muchas que son súper, súper efectivas, con lo cual ir leyendo poco a poco sobre estas reglas de composición les van a agregar, les va a cambiar rápidamente la forma de hacer las fotos, y que, como decía, estas leyes de composición
son independientes de la cámara que tengamos a mano, ya fuese el celular, ya fuese de una cámara super mega archi profesional. Obviamente, algo muy importante es en la medida que se pueda ir sumando conocimiento técnico. Hoy por hoy tenemos algo que se llama Internet, que es la puerta de acceso a un montón de información gratuita y accesible en un montón de sentidos diferentes, con lo cual poder ir profundizando sobre el triángulo de exposición, sobre distintos escenarios, sobre cámaras, suma mucho valor. Y recomendación, como más importante en todo lo que tenga que ver con fotografía y derechos humanos, trabajar la empatía. La empatía va a ser la herramienta de todo esto que vimos más importante para el tipo de fotografías que tengan que ver justamente con luchas, dolores, injusticias y vulneración de derechos. Creo que estamos, por mi parte, dejo acá mi correo, por si estamos abiertos justamente al diálogo, si hay dudas, consultas. Además, también está mi Instagram, por si quieren también dejar alguna duda por ese canal. Estoy muy emocionado y muy agradecido con la organización por este espacio. La verdad que han sido años muy intensos, en los cuales he aprendido un montón. Y la verdad que dentro de todo el abanico de posibilidades de la fotografía, sin dudas, este género es algo que me parece algo increíble y sobre todo necesario. Voy a dejar de compartir. Ups, eso no iba. Ahí va. Stop. Creo que ya dejé de compartir. Bien. Bueno, gracias, Tomás. Me quedé yo súper contenta y me encanta todo lo que mostraste. Incluso me quedé con lo de las líneas. Digo, después voy a mirar mi celular para ver si tiene esas líneas de cómo hacer la foto, porque me parece que desde cosas súper básicas que capaz no tenemos en cuenta, personas que no sabemos como yo, a personas que capaz ya se están dedicando, pero pueden cambiar la mirada y poder dedicarse un poco más al activismo desde ya las pautas que vos diste, que es un montón para empezar, ¿no? Ir fijándose un montón de cosas. Hubo un montonazo de preguntas en el chat, así que fui agarrando las que pude y te voy a ir haciendo un par. Preguntaron hace un ratito, y gracias a todos los saludos, porque nos saludaron de un montón de provincias que están participando. Muchas gracias. Te consulto, ¿cuál fue tu punto de inflexión en la fotografía? Muchas gracias, Sabri, por todo lo que comentás. Muchas gracias por recabar un poco de estas dudas. Muchas gracias a todos quienes fueron planteando justamente en el chat. Para mí, el punto de inflexión en la fotografía fue justamente haber arrancado a laburar en esta organización. Todo esto que decía acerca de conectar, lo aprendí ahí. Frente a un contexto particular propio de la patología, muy difícil, muy movilizante y objetivamente desafiante en el sentido de cómo, primero, la dificultad de trabajar con infancias y menores de edad, por otro lado, la dificultad de trabajar con heridas, literal estamos hablando de que vivían con heridas todo el tiempo, de que para cambiarse las heridas, por ejemplo, los chicos tenían procesos de 3 horas y que muchas veces tenían que consumir morfina. O sea, estamos hablando de contextos muy fuertes. Y en ese sentido, a veces realmente hay como mucho prejuicio en torno también a la cámara, de que si se quiere uno piensa en la fotografía, tal vez en algunos lugares, y una cámara como cierta banalización de las cosas, que claramente hoy queda claro que no es así, y es una herramienta muy importante. Entonces, digo, en ese escenario se presentó el desafío, ¿cómo hacemos? ¿Cómo retratamos esto que visualmente es tan difícil, tan conmovedor? Y un poco que en ese contexto fue como fuimos pensando, para hacer las fotos, por ejemplo, organizamos tardes de juego, jornadas en el juego. Ellos, es una organización federal que tiene base en Buenos Aires, pero que sin embargo, una vez al mes, todos tienen que hacerse un control en el Hospital Garrahan. Entonces íbamos al Garrahan y hacíamos jornadas de juegos en el pasillo, mientras tenían un montón de chequeos. Entonces, en esa jornada de juego pasaba un poco esto que compartía recién del ejemplo de la estrella del pop y demás. Y lo mismo que decía recién, ¿no? De poder buscar generar sonrisas en un contexto de mucho dolor. En el Garhan también un poco lo aprendí trabajando con ellos, que es muy clave. Y ahí entendí de que era eso mi norte, un poco en el mundo de la fotografía, y que tuve el privilegio de que en Amnistía Internacional se dieran un montón de situaciones justamente en distintas campañas, donde en ese sentido la fotografía es una herramienta clave.
Gracias, Tommy. Me emociono yo de escucharte contarlo nomás, así que me imagino. Justamente con lo que decías al último, también había otra pregunta que decía si tenés alguna anécdota o alguna experiencia, me parece que habían puesto, que te haya movilizado en este trabajo en Amnistía Internacional. Anécdotas hay un Un montón. montón. Algunas graciosas, otras durísimas, otro un golpe de realidad tremendo. Habíamos viajado a Chaco justamente a hacer estas fotos y hacer un cortometraje para sensibilizar acerca del caso de Fontana. Y como deslicé hoy, para mí es muy importante, más allá de generar el registro importante, es importante poder generar otro tipo de fotos. Y resulta ser de que Elsa, justamente la persona de las manos y la persona que estaba parada justamente en la casa, tiene 10 nietos. Y de sus 10 nietos, en un momento le ofrezco, hola, vení Elsa, saquemos una foto, saco una foto familiar con todos, qué sé yo. Le hago la foto familiar con sus nietos, y luego de hacer la foto que se la muestro, se larga a llorar. Y con los ojos húmedos y con lágrimas, se acerca y me dice, es la primera vez que tengo una foto con mis nietos. 10 nietos tenía. Entonces, me pasaron varias cosas. Por un lado, como fotógrafo, muchas veces tendemos a naturalizar y a olvidarnos un poco el valor de lo que realmente significa tener una cámara en la mano y lo que puede realmente generar. Y por otro, también, sin dudas, tiene que ver con esta cuestión de los contextos, de las realidades mega archi heterogéneas que hay en general y particularmente en nuestro país. Entonces, digo, con algo tan sencillo, lo mucho que generamos en la otra persona me parece tremendo. Claro. Wow. Bueno, voy a seguir con las preguntas porque si no me quedo emocionada yo. Hubo una un poquito más técnica que decía que querían saber tu postura sobre la utilización de luz artificial al producir fotografía documental, mencionando que había varias fotos que vos mostrabas que tenían luz natural, o era lo que parecía. Me encanta cómo se va volviendo esto un poco más técnico. Para mí, o sea, hablar en términos de postura, me parece que tiene que ver con una cuestión de que esté bien o mal, y en ese sentido me parece que los distintos recursos que nos pueden ayudar a poder sacar esa foto, que nos ayude a relatar lo que necesitamos y queremos para generar estos cambios que hablamos un poco en esta agenda, me parece que en general son bienvenidos. Desmerecer una foto porque tenga foto artificial o no la tenga, o esta foto tenga más iluminación natural, no le encuentro con mucho sentido, y me parece súper interesante poder encontrar distintos recursos, como podría ser como la luz artificial. Y también es real lo siguiente, o sea, la fotografía es escribir con luz. Si no tenemos luz, muchas veces no vamos a poder generar otros contextos propicios para poder generar esa foto, y no nos va a quedar otra que poder buscar estas herramientas que pueda ayudarnos y mejorar la situación lumínica. Y a ver, hubo otra que decía, de las potenciales fotos, ¿cómo es el trabajo previo? Que bueno, vos habías mencionado un poco de pautas, ¿no? Para el trabajo previo sobre investigación y conocer el caso y tener en cuenta para qué se iba a usar la foto también. Y decía, como si podés dar ideas, ¿qué fotos ves? Y si dibujás algo pensando también en cómo sería la foto. Bueno, vos mencionaste también un poco de buscar inspiración, ¿no? Sí, por un lado, digo, ya de alguna manera ya está como muy naturalizada la cuestión de esto. Nosotros en la Amnistía estamos con mucha data sobre las campañas que llevamos adelante, con lo cual ya estamos como inundados de información, por así decirlo, y eso termina siendo un valor agregado copado. Eh, Honestamente, no llego a los niveles de hacer como croquis o diseños de las fotos que busco, pero sí las voy armando como mucho en la cabeza y llego al lugar ya teniendo claro qué es lo que quiero, pero siempre de vuelta enfatizando con la flexibilidad de estar abierto a lo espontáneo. Eh, con lo cual estas dos cosas, investigar y seguir investigando y leer un montón, porque también así es como podemos unir distintas ideas nuevas. Y si somos una tabula rasa que nos falta un montón de información, nos va a quedar afuera un montón de cosas que podemos vincular, relacionar, conceptos, metáforas visuales, lugares, que nos perderíamos la posibilidad de hacer una foto mucho más rica si contáramos con esa información. Genial.
Y por último, disculpen que quedaron un montonazo de preguntas afuera porque hubo muchísimas en el chat y tuvimos que elegir. ¿Qué le recomendarías a alguien que recién empieza? Aparte Tremenda de todo, pregunta. ¿no? Primero, animarse y sacar fotos, como lo más importante. Uno todo el tiempo está cargado de prejuicios sobre, ay, esta cámara es muy mala, ay, esto tengo la cámara en mi celular, y no, no es así. Como vimos hoy, es muy importante poder leer, investigar, capacitarse y trabajar muy fuerte con la cuestión de la mirada. Data en internet en ese sentido hay un montón, y un poco ya lo pusieron en el chat, pero lo refuerzo. Armamos un documentito con un montón de hipervínculos donde pueden ir distintas páginas web, todas en español, donde van a poder encontrar información para profundizar acerca de todo lo que planteé hoy. Y también hay un listadito muy, muy chico, por lo menos por ahora. Termino el taller y creo que puedo ir sumando un par de perfiles más, de distintos fotógrafos argentinos que tienen laburos y miradas increíbles. Yo en lo personal quiero hablar de Nacho Yuchrak, que un poco también hice una capacitación con él, que me voló la cabeza, básicamente por esta cuestión enfatizada sobre la cuestión de la mirada, por un lado, y también hacer muchos estudios o leer sobre la cuestión de contextos políticos, sociales y culturales. Eso también nos condiciona para bien a la hora de pensar esas fotos. Y otra recomendación en la medida de lo posible es animarnos como a romper un montón también de prejuicios de imágenes. Es decir, ya tenemos como preseteadas un montón de lugares comunes. Está bueno romper con esos lugares comunes para lograr mejores fotos y que sean más originales, para romper con todo eso que ya vemos, porque de vuelta, estamos hoy en un contexto de sobresaturación visual, con lo cual es clave poder generar un valor agregado con las fotos que vayamos sacando. Eso, en líneas generales, es lo que recomendaría. Es un montón, igual. Es un montón y fue increíble este taller. Me parece que en el poco tiempo que tuvimos y que ya estamos pasados, por eso no podemos sumar más preguntas. ¡Ay, saludos desde Roma, Italia! Ya había un montón de lugares que nos estaban saludando. Les agradecemos un montón. Muchas gracias a vos, Tomás, por haber compartido. Me parece que nos hiciste un pantallazo hermoso y súper completo como para poder iniciarnos. También tenemos el documento que nos armaste generosamente. Muchas gracias también para poder seguir el tema y poder seguirnos capacitando. Y les agradecemos un montón a toda la gente de Dinamarca, de Tucumán también, que nos está saludando, que participó. Tremendo. Y seguimos en contacto. Igualmente vamos a mandarles este documento también por mail junto con la grabación, así que estén atentos a su mail, el mismo con el que se inscribieron. Vamos a estar mandándole todo para que sigamos en contacto y estemos, informados para próximas instancias y a seguir llevando el activismo con todas estas herramientas que nos llevamos hoy también. Gracias, Tomás. Y gracias Muchas a toda la gracias a gente. todos quienes se sumaron, quienes dejaron sus dudas en el chat. De vuelta les vamos a sacar todo este material y nada, súper agradecido con este encuentro y súper emocionado. Bueno, gracias. Nos despedimos entonces. Un gusto. Nos vemos.